cómo tratar a nuestros enemigos. Y para ello permítame iniciar con esta poderosa recomendación bíblica. No temas ante aquel que se levante contra ti. ¿Quién lo dijo? ¿Y por qué lo dijo? Pues permítame compartirle en los siguientes minutos una historia bíblica y allí descubrir quién dijo esa frase y 4 claves para enfrentar a nuestros enemigos. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32, dice que el rey de los asirios vino e invadió Judá, el pueblo de Dios, y acampó cerca de todas las ciudades fortificadas. El propósito del rey de Asiria era conquistar esa tierra. Es decir, se habían levantado enemigos del pueblo de Dios a querer destruir, a querer hacer daño. Pero permítame y me devuelvo un poco más. La parte final del capítulo 31 del segundo libro de Crónicas dice que el rey de Judá, Ezequías, había hecho lo bueno y había hecho lo recto delante de Dios. Es más, dice que Ezequías buscó a Dios y lo había hecho de todo corazón, y que por esa causa Dios lo había prosperado. Pero ahora, poco tiempo después del rey de Judá haber hecho un pacto de fidelidad con Dios, dice el capítulo 32, se levantaron enemigos a querer destruirlo. Es decir, el hecho que usted y yo decidamos amar a Dios de corazón, servirlo, hacer lo bueno y lo recto delante de Dios, que no se vayan a levantar problemas, que no se vayan a levantar situaciones difíciles, que no se vayan a levantar enemigos, personas a querer hacer daño. Mire, Ezequías, repito, había hecho un pacto de fidelidad con Dios y hubo un resultado claro. Dios lo prosperó. Eso dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, verso 21. Pero además de Dios prosperarlo, también se levantaron enemigos. Mire, mi amiga y mi amigo, en nuestra vida, así como Dios nos bendice, así como Dios nos prospera, así como Dios nos abre puertas, también se pueden levantar situaciones difíciles, también se pueden levantar enemigos. Y de eso debemos estar siempre conscientes. ¿Para qué? Para luego no decir, pero Señor, ¿por qué me permites pasar por esto? Pero Señor, ¿por qué se levantan estas personas a querer hacerme daño cuando yo soy fiel a ti, cuando yo te amo? ¿Por qué, Señor, permites esto? Repito, cuando somos conscientes que igual las situaciones difíciles se van a levantar y que los enemigos se van a levantar, pues no vamos a empezar a hacernos este tipo de preguntas. Bueno, sigamos con la historia. Dice que cuando el rey Ezequías, el mismo que había hecho pacto de fidelidad a Dios, se dio cuenta de eso, que sus enemigos se habían levantado, hizo 4 cosas bien interesantes. 4 cosas a las cuales les vamos a buscar una aplicación a nuestra vida y que nos va a ayudar a enfrentar a los enemigos o a esas situaciones que muchas veces se levantan a querer destruir, a querer dañar. Número 1, dice que Ezequías lo primero que hace es reunir a sus príncipes y a sus hombres valientes. Y les dice, mire, como nuestros enemigos están al otro lado de la ciudad fortificada, entonces vamos a secarles las fuentes de agua que están afuera de la ciudad. La idea del rey Ezequías era que sus enemigos que estaban al otro lado no tuvieran que beber y se murieran de sed. Lo segundo que hace el rey Ezequías es que mira todos los muros que estaban caídos en la ciudad y esos muros caídos los levanta. Lo tercero que hace es que se prepara para la batalla. Dice que construye espadas, construye escudos y puso gente de guerra a que cuidara al pueblo. Hasta ahora, esas fueron las 3 cosas y ya le tengo una cuarta que hizo el rey Ezequías.
Y permítame, me detengo aquí un poco. Mire, mi amiga y mi amigo, hay personas que se levantan a querer destruir nuestra vida. Hay personas que se levantan a querer hacer daño con chismes, con malas actitudes, en fin, personas que buscan diferentes maneras para dañar. Y lo primero que usted y yo debemos hacer en esas situaciones o frente a esas personas es cortarles el agua. Lo mismo que hizo el rey Ezequías. Pero no les estoy hablando de cortarles el agua física, no. Aquí les estoy hablando de quitarle a nuestros enemigos cualquier pretexto que ellos tengan para hablar mal de nosotros. Mire, fijémonos bien, si eso que nuestros enemigos están diciendo de nosotros es verdad o es mentira. Si es verdad, entonces cortemos esa fuente de agua. Mire, cuando decimos de cortar la fuente de agua, estamos diciendo, en otras palabras, que no le siga dando de qué hablar a sus enemigos, a aquellos que se levantan contra usted. Corte esa fuente de agua. Número 2, si en su vida hay muros caídos, es decir, situaciones que usted no ha arreglado, entonces arregle eso, para que por allí, por esos muros caídos, por esas situaciones que usted no ha arreglado, el enemigo no encuentre pretextos para querer dañarle, para querer hablar mal de usted. Levante los muros caídos. Eso hizo el rey Ezequías. Mire, pregúntese hoy, ¿qué situaciones hay en su vida que se pueden convertir en puertas abiertas para que sea juzgado, para que sea acusado por otros? Si hay puertas abiertas, si hay muros caídos, entonces repárelos y no le dé la oportunidad a su enemigo de dañarlo. Tercero, mire, el rey Ezequías se preparó para el conflicto. Él, por supuesto, confiaba en Dios, claro que sí, pero también el rey Ezequías sabía que había acciones que como humano él debía tomar. Escuche esto, mi amiga y mi amigo. El confiar en Dios no implica no hacer nada. Es claro que yo debo hacer lo humanamente posible. Y aquello que se sale de mis manos, aquello imposible, lo dejo en las manos de Dios. ¿Y sabe que ese es muchas veces nuestro gran problema? Que pensamos que como confiamos en Dios, entonces no debemos hacer nada. Y como humanos siempre hay algo que debemos hacer. Usted y yo, mi amiga y mi amigo, debemos estar siempre preparados. Ezequías vio una amenaza y se preparó para enfrentarla. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se levanten personas contra usted y luego al ver que eso se está saliendo de las manos o que se salió de las manos, entonces use las herramientas jurídicas, use las herramientas de ley necesarias para que el asunto sea resuelto. Mire, en la Biblia encontramos consejeros, encontramos sabios, encontramos jueces, personas que mediaban en situaciones de conflicto. Mire, Dios no se molesta por eso. Dios no se molesta por el hecho de usted contratar un abogado que lo represente. No. Ni tampoco se molesta porque usted busque un psicólogo o un médico que le ayude en algunas situaciones clínicas. Dios no se molesta por eso. Y eso tampoco significa falta de fe. No, para nada. Ezequías confiaba en Dios, eso era claro, pero se preparó para cualquier situación que se presentara. Esas fueron las 3 cosas que hizo Ezequías para enfrentar a sus enemigos. Y escuche esto cuarto que hace. Ezequías confía en Dios. Y escuche las palabras que este hombre le da al pueblo de Dios. Verso número 7. Ezequías dice: esfuércense y cobren ánimo. Esas fueron las palabras de Ezequías al pueblo. Esfuércense y cobren ánimo. Esfuércense y cobren ánimo. No teman, ni tengan miedo delante de estos enemigos, ni tampoco tengan miedo de toda esa multitud que viene contra nosotros. No tengan miedo.
Y escucha lo que dice el rey Ezequías. Porque es más grande el que está con nosotros que el que está con ellos. Es más grande el que está con nosotros que el que está con ellos. Y escucha lo que dice el verso número 8. Con ellos, con nuestros enemigos, está el brazo humano, está la fuerza humana. Pero con nosotros está Jehová nuestro Dios. Y Él, Jehová nuestro Dios, es nuestra ayuda y Él pelea nuestras batallas. Verso 7, verso 8 del segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Y si usted se da la tarea de leer la historia completa, se dará cuenta de la tremenda victoria que Dios le dio a Ezequías frente a sus enemigos. Mi amiga y mi amigo, ¿tiene enemigos? Personas o situaciones que se levantan a querer destruirle, a querer hacerle daño, a querer robarle la bendición que Dios le ha dado, a querer destruir aquello que ha construido con tanto esfuerzo. Entonces, número 1, no le dé motivos a sus enemigos para que hablen de usted, para que le acusen. Corte la fuente que alimenta en ellos su sed de destrucción. Número 2, si hay puertas abiertas o situaciones sin arreglar en su vida, entonces arréglelas. Corrija lo que tenga que corregir. Hágalo. Levante un muro de protección y no permita que por allí entre su enemigo a querer destruirle. Número 3, prepárese para cualquier situación que pueda presentar. Y número 3, confíe en Dios siempre, porque es más grande el que está con nosotros que el que está con ellos. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra de fe que nos has dado en este devocional. Gracias por reconfortarnos, por levantarnos. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú peleas nuestras batallas. Pero ayúdanos, Señor, a tener cuidado de no darle a nuestro enemigo de qué hablar. Ayúdanos, Señor, para cortar aquellas cosas que están alimentando en los demás la manera de hablar mal de nosotros. Ayúdanos, Señor, a corregir aquellas cosas en nuestra vida que no están bien, para que nuestros enemigos no tengan motivo para señalarnos, para destruirnos, para hablar mal. Ayúdanos, Dios. Gracias, Señor, por estas 4 claves que nos regalas a través de tu palabra para enfrentar a nuestros enemigos. Hoy decidimos no temer, porque mayor es el que está en nosotros que el que está con ellos. Hoy, Cristo Jesús, nos acercamos delante de ti para reconocerte como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal. Gracias por derramar tu sangre en la cruz y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza.